Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy continuamos con la sección de videos dedicado a Bauman y su concepto de modernidad líquida. Todo esto para llegar al tema del amor líquido. Es decir, recuerden, si este es el primer video que vas a ver de esta sección o de esta categoría, de esta tetralogía, pues te recomiendo que empieces con qué es la modernidad, que va a estar por aquí. Antes que nada, esta tetralogía se debe eminentemente a mis Patreon, a quien quiero agradecer de seguidas: Arturo López, Eva García Franco, David Garay, Carlos Fragoso, JAJL, Patricio Dorantes, Rocío Cori, Javier Aguirre, Paco Medialdea, César Márquez, Marcos, Leonel Virrojas, Joaquín López, Asturias, Alfonso, Jaime García, Marvin Harkin, José Flores, Salvor Gomi, Arturo Ruiz y Alfonso Jornet. Muchas gracias. Recordando que la modernidad ideal tiene una serie de componentes sociales, ejemplo, el concepto del telos o de la finalidad, el concepto de la economía, el concepto de la sociedad o de la república, del gobierno, el de la visión de progreso o no del mundo y del tiempo. Todos estos son elementos sociales. Aquí les dejo una imagen para que se acuerden de la modernidad ideal. Con la revolución industrial, según Bauman, nace lo que él llama modernidad pesada. Es decir, la sociedad ya no pasa de ciudadano, sino a productor. La burguesía se hace fuerte en dos grandes áreas: en la acumulación de capital, es decir, banquero y sistema financiero, y en productores. Pero ojo, con la revolución industrial, es decir, con las maquinarias, con estas industrias gigantes, que son de un tamaño bestial, 15.000 empleados, 30.000 empleados, industrialización o máquinas extremadamente costosas, y eso implicaba crear productos a escala bastante grande y permitía reducir el precio, la velocidad y, por supuesto, medir la calidad de los productos que se hacían. Es decir, el primer mundo, los países desarrollados, se convirtieron en países productores. Y eso creó un ascenso en dos grandes sectores: en la economía y en el individuo, donde ya no era ciudadano que representaba o que tenía representante en el ente más poderoso, que era el gobierno, sino que era una sola ficha dentro del mercado de la producción, es decir, de la gran industria. Dentro de eso, por supuesto, había una serie de factores. Por ejemplo, ya la razón no se consideraba como algo universal. Incluso ya se consideraba que la razón era o se colocaba encima de un concepto llamado nación, la razón de esta nación. Así que cada una de las naciones tendría, por supuesto, una visión diferente en el uso de la razón. Por supuesto, estos cambios crean ya el concepto no de la raza humana universal que usa la razón, sino la raza humana que usa la razón y que tiene identidades. Estas identidades eran nuestras naciones, que son construcciones históricas, culturales, es decir, que tú puedes colocarlas, pero además que son afianzados para que esta identidad se desarrolle. Hoy en día hay unas identidades mucho más movibles, como por ejemplo el elemento de identidad política o de identidades de creencias, etcétera, etcétera. Pero el tema de identidad lo veremos tal vez en otro grupo de videos y no en este. Una economía de este tamaño, de esta escala, donde los productores eran monstruos gigantes, obligaba a crear industrias gigantes, y esas industrias no se podían mover fácilmente. Es decir, en lo que se llamó el modernismo pesado, la industria quedaba atada de por vida a una ciudad, a una región, etc. El modelo típico fue el de Henry Ford, e incluso a esta visión se le llamó el Fordismo, la creación de macroempresas gigantes bestiales que influía en la ciudad y la ciudad en la empresa. Es decir, se hacía una simbiosis allí entre ambos factores, y dio como producción pues a seres que iban a ser ejes del sistema de producción, es decir, seres productivos. El Fordismo fue la autoconciencia de la sociedad moderna en su fase pesada y voluminosa, o inmóvil, arraigada y sólida. En esta etapa de su historia conjunta, el capital, la dirección y el trabajo estaban condenados, para bien o para mal, a permanecer juntos mucho tiempo, tal vez para siempre, atados por la combinación de enormes fábricas, maquinaria pesada y fuerza laboral masiva. Por supuesto, pero ¿producir qué? Y ahí es donde viene la gran diferencia. Para que hubiera una producción, es como si fuera de repente músicos en una orquesta.
cada uno tiene que tener un papel y tiene que haber un director que los dirija. Es decir, había una planificación. El mundo se planificaba para que fuera más eficiente. La modernidad pesada fue, después de todo, una época en la que se daba forma a la realidad a la manera de la arquitectura o la jardinería. Para que la realidad se ajustara a los dictámenes de la razón, debía ser construida bajo estrictas normas de control de calidad y de acuerdo con estrictas reglas de procedimiento. Y sobre todo, diseñada antes de dar comienzo a los trabajos de construcción. El mundo se planificaba a través de grandes industrias. El mundo se planificaba a través de las grandes naciones, etcétera, etcétera. Es decir, era un sistema planificado donde tú tenías una serie de normas. Es decir, había una visión normada de la vida. ¿Qué significa una sociedad normada? Significa que habían excesos en plus o en menos que no eran aceptables, que se condenaban. Y lo correcto era la medianería. América Latina tuvo un poco de este auge. Nosotros tuvimos mucho, sobre todo en México, Costa Rica y Colombia, lo que se llamó las maquiladoras, que eran industrias gigantes en las cuales se utilizaba mano de obra barata. Por ejemplo, lo que se le pagaba a un mexicano, a un colombiano o a un costarricense en aquella época representaba una fracción, el 1:6, por ejemplo, o 1:10 de lo que se le hubiera tenido que pagar si lo hacían en los Estados Unidos o en Europa. Por consiguiente, empezó a darse una condición de una especie de desarraigamiento de la empresa. Yo podía subcontratar empresas en otros países más pobres, pagarles mucho menos y venderlo a mejor precio en mi país, donde el salario o las leyes eran más altas. Es decir, el ingreso era mayor y mi obligación legal era mayor. Así que iba creando maquiladoras. Aquí empezó a cambiar la sociedad. Ya la sociedad no era la del primer mundo, por lo menos productora, sino que iba cambiándose a consumidora. Y ese gran cambio es lo que llama Bauman la modernidad líquida. En la modernidad líquida, aquí presento el mismo cuadro, compáralo con el video anterior de la modernidad. En este cuadro lo que impera es la razón, o mejor dicho, la sensación individual. Ya no es la razón que nos une, sino la razón que te separa, la razón, entre comillas, pues realmente es sensación que te individualiza. Por supuesto, no existe un fin de la historia. En la modernidad pesada, toda planificación se hacía para mejorar la producción y hacerlo todo más rentable. Así que había una visión de un país estable, mejor, productor, fuerte, etc. Todo esto colapsó más o menos en 1940. Todo el sistema prácticamente colapsó e hizo aguas en 1970. Ya el sistema no funcionaba y se creó el concepto de modernidad líquida. Ahora, la característica principal es que si bien la modernidad pesada tenía unas industrias arraigadas y requería una mano de obra además especializada y arraigada, en la modernidad líquida el capital es móvil. En particular a mí me encanta esta alegoría o esta metáfora que hace Bauman con respecto a comparar la modernidad líquida con la modernidad pesada. Los pasajeros del barco del capitalismo pesado confiaban, no siempre sensatamente por cierto, en que los selectos miembros de la tripulación autorizados a subir a la cubierta del capitán llevarían la nave a destino. Los pasajeros podían dedicar toda su atención a la tarea de aprender y seguir las reglas establecidas para ellos y escritas en letra grande en todos los corredores del barco. Si protestaban o incluso se amotinaban, era contra el capitán, que no llevaba la nave a puerto con suficiente rapidez o que no atendía debidamente la comodidad de los pasajeros. En cambio, los pasajeros del avión del capitalismo liviano descubren con horror que la cabina del piloto está vacía y que no hay manera de extraer de la misteriosa caja negra rotulada piloto automático ninguna información acerca del destino del avión, del lugar donde aterrizará, de la persona que elegirá el aeropuerto y de si existen reglas para que los pasajeros puedan cumplir para contribuir a la seguridad del aterrizaje. ¿Por qué es móvil? Porque se puede ir, por ejemplo, a países del tercer mundo y subcontratar divisiones de producción. Así que ya no depende de grandes empresas, sino de subcontratar en cualquier parte del mundo. Él se globaliza, pero no nosotros, no las personas, sino el capital. El capital se puede ir a cualquier lado y producir en cualquier lugar. La modernidad pesada mantenía el capital y el trabajo dentro de una jaula de hierro en la que ninguno podía escapar. La modernidad liviana solo ha dejado a uno de ellos dentro de la jaula. La modernidad sólida era una época de compromiso mutuo.
La modernidad fluida es una época de descompromiso, elusividad, huida fácil y persecución sin esperanzas. En la modernidad líquida dominan los más elusivos, los que tienen libertad para moverse a su antojo. ¿Y qué hace eso? Bueno, que solamente quedarán muy pocos lugares en el mundo que producen y el resto se convertirá en consumidores. Allí ya la norma, el concepto de que hay cosas en exceso y cosas en carestía que no queremos, es irrelevante. Porque si te convierto en consumidor, lo que me importa es que tengas capacidad de comprar cualquier producto. Y no me importa que lo compres de más. Más bien es malo que lo compres de menos. Así que quiero estimularte a que consumas todo lo que puedas. Esa idea me crea otros problemas. Uno es la individualización. Es decir, hoy en día se considera casi necesario el concepto de nación o la nación más pequeña posible, casi volviendo a una especie de ciudad o estado muy pequeño que representa a la nación y el resto no es. No hay un elemento común que nos unifique, sino solo la sensación individual. La primera es el gradual colapso y la lenta decadencia de la ilusión moderna temprana. La creencia de que el cambio que transitamos tiene un final, un telo de cambio histórico, alcanzable, un estado de perfección a ser alcanzado mañana, el próximo año o en el próximo milenio. Una especie de sociedad buena, justa y sin conflictos en todos y en algunos de sus postulados. Vamos, un equilibrio sostenido entre la oferta y la demanda y la satisfacción de todas las necesidades. El fin del Estado, como ahora todo va a estar individualizado, creó también el concepto de responsabilidad individual. Es decir, ya no depende de otros, sino depende de mí. Y aquí hay una frase que me parece brillante. Es decir, hemos pasado cualquier responsabilidad colectiva a responsabilidades individuales, perdiendo el foco en que muchos de los problemas no se pueden resolver individualmente. El segundo cambio fundamental es la desregulación y la privatización de las tareas y responsabilidades de la modernización. Aquello que era considerado un trabajo a ser realizado por la razón humana en tanto atributo y propiedad de la especie humana ha sido fragmentado, individualizado, cedido al coraje y la energía individuales y dejado en manos de la administración de los individuos y de sus recursos individualmente administrados. Para entender el concepto de que cómo afecta esto, incluso términos como la normalidad, creo que Bauman agarra la mejor metáfora que he visto en este tema, es decir, en lo que la modernidad líquida nos está convirtiendo, incluso en deformadores de la realidad. A ver, en la salud, por ejemplo, que son o que responde a condicionantes específicas, esta es la normalidad. Tener más azúcar en la sangre es una enfermedad, o tener mayor cantidad de grasa que lo adecuado en tu peso es una enfermedad, y tener insuficiencia de eso también es una enfermedad. Es decir, son lecturas anormales. Estás enfermo y hay que hacer algo para curarlo. Eso sería la salud. Hoy en día se vende con otra visión. El concepto de estar en forma. El estar en forma es una sensación individual. Nadie te puede decir que bueno. Y aquí vemos la justificación de estar obeso y pedir que me lo aplaudas, sino que me lo digas y que me señales, oye, estás enfermo, tienes que hacer ejercicio, dieta y consulta con un médico. Tu cuerpo no va a aguantar esto por mucho tiempo. No, el concepto de la modernidad líquida me lleva a decir, te felicito, esta belleza especial te hace única o te hace único. No, no lo es. Y esa es la gran pelea que hay entre la modernidad sólida, que implicaba normas, y estas normas implican condiciones anormales y condiciones normales. ¿Y para qué quería la normalidad en la salud? Bueno, para ser productor. ¿Para qué me sirve un consumidor saludable? No me interesa. Es más, si estás pasado de grasa, mejor, porque van a notar muchos suplementos y muchas cosas que te ayudan a rebajar. Y si te falta grasa, pues también. Es decir, en un consumidor, tu salud no me importa nada. Eso es lo que significa en la modernidad. Porque como eres tú solo el responsable de ti, en cambio, socialmente hablando, una sociedad que esté enferma en la mitad de la población es grave para el futuro de la propia sociedad, para su existencia, para su sobrevivencia. La salud, al igual que todos los otros conceptos normativos de la sociedad de productores, traza y protege el límite entre normal y anormal. La salud es el estado correcto y deseable del cuerpo y el espíritu humano, un estado que al menos en principio puede describirse de manera más o menos exacta y luego evaluarse con igual precisión. La salud, circunscrita por sus propios parámetros, cuantificables y mensurables como la temperatura corporal o la presión de la sangre, y equipada con la clara distinción entre normal y anormal, debería estar en principio libre de una ansiedad insaciable.
Sin embargo, en los hechos, el estatus de toda norma, incluyendo a la de la salud, se ha convertido bajo la égide de la modernidad líquida en una asociación de posibilidades infinitas e indefinidas, y lo que se ha tornado como vacilante y frágil. Vamos, para que se quede claro, bajo esta visión, en la modernidad líquida, en vez de cuidarnos nuestro alimento o hacer ejercicio y tomar medicinas para el control de las grasas, pues sería más común hacernos una liposucción y cortarnos el estómago y así tener una solución estética para sentirme y verme mejor y no una médica para tener un criterio de salud, porque la salud es medible. El criterio de sensación, de sentirte bien o mal, no lo es. Y eso es extremadamente importante. Bueno, para resumir los 2 videos que llevamos, recuérdense que pasamos de una sociedad en la cual había un principado o un reino, un señor feudal, había la religión como un elemento nucleador de la vida, eso era el antiguo régimen, estaban las personas y las familias y por supuesto los terrenos o los feudos como el elemento del intercambio económico. En el concepto de modernidad sólida, el poder está en el Estado-nación, la religión sigue teniendo un papel importante pero mucho menor, y los 2 papeles que más han crecido son capital, empresas y personas y familias. En el mundo líquido, el capital se volvió móvil, produzco en un sitio X, vendo, es decir, obtengo beneficio en otro país y además liquido y declaro impuestos en un paraíso fiscal, es decir, en un país W, hoy en día W sería. Obviamente esto trae que el capital y que las empresas transnacionales sean hoy el poder principal, mucho más importante que los estados y los gobiernos, quedando la política en una posición muy pequeña, quedando el individuo en una posición aún mucho más pequeña y quedando la religión, por supuesto, como un factor pues característico de algún individuo, pero sin mayor valor social. Así que si tengo que colocar una imagen de qué está sucediendo, sería esto. El capital, las industrias o las empresas globalizadoras han creado una sociedad en la cual los únicos que podemos hacer frente a una empresa son los individuos. Y la realidad de eso es cero. Piensa tú qué puedes hacer en contra de empresas gigantes. Imagínate la más grande. Microsoft, Coca-Cola, Google, cualquier empresa gigante y tú como individuo. Fíjate que todas estas empresas son conglomeraciones de miles de personas. Pero te estoy vendiendo que lo correcto eres tú que eres responsable de tu vida y tus 2 condiciones. Pero la empresa no aplica esa misma hipótesis. La empresa está representada por millones. Y esto es fácil. Mira, si tú vas a un juicio con un bufete que tiene 500 abogados y le dedica, por ejemplo, 15 abogados o 30 abogados a un juicio y tú eres tu asistente y otro abogado, te vas a dar cuenta de las distancias y las diferencias que hay en la posibilidad de hacer algo. Y esto quiero que lo entiendan. En una sociedad líquida, los individuos quedamos igual que el cero. Tenemos un valor marginal prácticamente cero. No es verdad que podemos tumbar a la Coca-Cola porque saquemos un producto mejor. No, te vas a dar cuenta que estas posiciones de dominio global pueden permitir eliminar por completo la competencia sin que te des cuenta y sin que puedas hacer mucho, o comprarte, o ilegalizarte. Y estos son los problemas en los cuales nos hemos convertido en favorecedores de un sistema que nos está particularmente quitando posibilidades reales de modificarlo a futuro. Es decir, un capital móvil transnacional más grande que tu país o que los esfuerzos que puedas representar en tus gobiernos nacional, federal, regional o municipal, pues va a terminar que todo lo que tú quieras hacer sea simplemente algo falso. No es una libertad real, es una libertad fingida. Porque cuando te des cuenta que trates de hacer algo, te darás cuenta que existen posiciones de dominio tan poderosas que la realidad no se pueda modificar. Y no una realidad local, una realidad nacional, regional o mundial. Para aquellos que van a preguntar que si es que yo soy socialista o procomunista o algo, por supuesto que no. Obviamente, y ya lo he dicho a veces, soy conservador liberal. Si no sabes qué significa eso, por aquí está el video de ser conservador. Pero eso no significa que no aplaudo a Bauman las críticas que está haciendo. Estamos creando un sistema en donde los individuos estamos quedando, como está muriendo lo político, el concepto de ciudadanía y de república está acabándose, estamos quedando desarmados frente a poderes transnacionales de capital en el que no podremos competir en el caso de que haya algún elemento de injusticia o la necesidad o creencia de algún cambio futuro. Esa es la realidad que nos está pintando Bauman. Creo que es muy acertada, creo que es muy alarmante
y creo que ya estamos pasando a lo que él llamó modernidad gaseosa, pero eso es tema de otro video totalmente diferente de esta tetralogía. Faltan 2 videos, el de la sociedad de consumo y el individuo, y el que a la final fue el que escogieron los Patreon por el que se hizo toda esta tetralogía, Amor Líquido. Dicho esto, si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. Ya YouTube debe estarte recomendando 2 videos por acá para que sigas viendo contenido en este canal. Si te ha gustado, si estás de acuerdo con lo que dice Bauman, yo estoy de acuerdo en una gran parte con lo que está diciendo Bauman, por favor coméntamelo aquí abajo en los comentarios, dale me gusta, comparte este video, suscríbete a este canal. También te invito a suscribirte a Tolerancia de Mal Picalibro 2, en donde toco temas mucho más informal y temas principalmente políticos. Dicho esto, nos vemos pronto. Sapere aude y hasta luego.